siervo o líder, el propósito de nuestra vida cristiana. Algo maravilloso que uno en estos años que ha pasado creciendo en el cristianismo, se ha dado cuenta de cosas o ha podido comprobar cosas que la misma palabra le va a uno confrontando, le va enseñando, y uno puede ver cómo la palabra no solamente está ahí escrita por algo, sino cómo se cumple en nuestra vida, cómo se cumple en la realidad de las cosas, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Y para mí es lo más maravilloso que existe, y es ese famoso tesoro escondido que está acá en la palabra del Señor. El pastor en esos últimos domingos que ha estado predicando sobre decisiones, sobre metas para este nuevo año, para un nuevo año que inicia, y yo lo veo a nivel personal como un ciclo que termina en el 2022 y como un nuevo ciclo que comienza en el 2023, donde Dios nos permite 365 días donde tenemos misericordia en cada uno de esos días. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos empezar de nuevo, podemos comenzar de nuevo y decir: Señor, quiero cerrar esta temporada que ya pasó y iniciarla de la mejor manera posible. Y lo que más me sorprende es que el reloj de Dios avanza, y muchas veces es una carrera contra el tiempo. El cristianismo para mí es una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces cumplirse las profecías, vemos cumplirse todo aquello que vemos, y nosotros aún necesitamos crecer, necesitamos madurar. ¿Para qué? Para bendición de la iglesia y para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada vez que Dios, iglesia, nos lleva a nosotros a compartir su palabra, no son ocurrencias, o no es que no, Cristian quiere algo que decir, oh no, ya le pasaron el chisme al pastor de tal cosa, o ya le pasaron el chisme a Fran de tal cosa. No, sino que Dios muchas veces nos pone en nuestros corazones el poder compartirles una palabra que sea de bendición, que sea también de que usted pueda crecer y pueda ser edificado, y por qué no también ser confrontado. Ha habido un tema, iglesia, que me ha estado golpeando y motivando desde hace mucho, y he querido compartir y que podamos comprender ciertas cosas que hablan en la Biblia, que para mí son como esas bases que necesitan estar sólidas para que esa edificación que se llama la iglesia pueda permanecer, pueda estar fuerte, sólida y en todo momento. Lo que uno logra entender, iglesia, es que el reino de los cielos es totalmente distinto a lo que nosotros vemos en el mundo. El reino de Dios camina diferente a lo que nosotros conocemos en el mundo. El sistema del mundo no se adapta al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo aquel famoso versículo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por medio de él, iglesia, conocemos cuál es el camino que debemos seguir, cuál es el propósito también de nuestra vida como tal y el camino que debemos seguir. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos, iglesia, hay muchas rutas, hay muchas vías, pero solamente por medio de Jesús podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto. Una de las áreas como el mundo funciona, muchos sabemos de eso, ¿verdad? Sabemos que el mundo actual y el pasado también, ¿verdad?, funciona mucho con el tema de las argollas, ¿cierto? O los famosos contactos, ¿verdad? Mira, es que yo soy amigo de tal ministro allá. Mira, es que yo soy amigo del jefe de tal lado, entonces tengo ciertos privilegios. No, yo hablo con un amigo allá, un compa que tengo por allá, él nos va a ayudar a hacer tal cosa de manera más fácil, ¿cierto? Así funciona la sociedad, lamentablemente, ¿o me equivoco? Muchas veces funciona por medio de influencias, por medio de contactos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a nuestra manera de comportarnos en el reino de los cielos? Hay una historia que está escrita en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y Lucas. Hay una historia muy hermosa, muy bella, pero para que esté escrita en esos 3 evangelios es porque los autores como tales vieron una relevancia, una importancia para que usted y yo conozcamos el valor atrás de eso que nos querían transmitir, nos querían compartir el autor de ese momento. El primero está en Mateo
capítulo 20, versículo 20, y lo vamos a leer del 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena, ojo lo que dice, ¿verdad? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella, ¿qué? Potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, ¿qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para qué, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué bendición! Vamos a leer ahora qué nos dice Marcos, qué nos cuenta Marcos respecto a esa historia, y está en el capítulo 10, versículo 35. Y lo vamos a leer igualmente hasta el 45. Igualmente, cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, dice así. Entonces, en este caso la historia cambia un poco. Parece que ahora es Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los que se le acercaron a Jesús. Y dice así: maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Vemos cómo ambos son muy similares, casi que textualmente, solo cambia el personaje que le hace la petición. Ahora vamos a leer Lucas 22 y vamos a leer el versículo 24. Cuando lo tienen, igualmente me dan un fuerte amén. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas
no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, les dice Jesús. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Vemos cómo nos estás enseñando esos 3 textos bíblicos que estamos viendo, algo que no sucede en el mundo real, en el mundo que conocemos. Todos somos dados a querer que nos sirvan, a querer que muchas veces hagan las cosas por nosotros, o al querer tener gente a nuestro cargo. ¿Para qué? Para que hagan cosas por nosotros. Pero vemos cómo Jesús nos está enseñando algo y le está dando un golpe a los hijos de Zebedeo, de que en el reino de los cielos no funciona así. Ellos tenían un golpe de ¿qué? De grandeza. Ellos se sentían muy grandes, se sentían muy importantes. Y claro, ¿verdad? Andaban con el gran jefe Jesús, ¿verdad? Andaban con el big chief, el big boss, ¿verdad? Andaban de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hey, vamos a comenzar a pedir gustos, ¿verdad? Ellos dijeron, ya, sí, si aquí en el mundo lo mismo, ya, yo tengo la argolla, yo conozco y el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces voy a pedirle que yo me siente a un lado y mi hermano al otro. Pero ¿qué les dijo Jesús? Que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos será vuestro servidor. Qué interesante, ¿no? ¿Será que pasa eso hoy en día? ¿Será que pasa hoy en día eso de que nos gusta servir? Pero vemos en Lucas 22, el 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo y en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa y mi reino y os sentéis en trono a las 12 tribus de Israel. Cuando venga ese momento, iglesia, donde nosotros vamos a estar sentados en las famosas mesas, ¿verdad? Aquellas donde vamos a comer, a gozarnos con el Señor, va a haber un personaje que nos va a servir a nosotros. ¿Saben quién es? Jesús. Podemos captar esa imagen de lo que nos quiere transmitir el lector en ese momento, el que escribió ese versículo. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que cuando esté ya en su reino, cuando nosotros como iglesia estemos allá con Él, sentados, Él será el que nos va a servir a nosotros. ¿Será que nos estará dando un ejemplo a nosotros? ¿Será que nos está enseñando de que de verdad, si usted quiere ser grande, iglesia, si usted quiere ser grande, sea el servidor de los demás, sea el que busca ayudarle a las demás personas? Vemos cómo en ese contexto había ese sentido de grandeza. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que Él es todo. Al final, cada uno de nosotros, iglesia, somos como un granito de arena en ese mar gigantesco. Somos nada realmente. El único grande es Dios. ¿Cuántos están aquí? Realmente, iglesia, por ahí alguien una vez escuché que Él es todo para nuestra vida, que si Él decide hoy en esta mañana decir, voy a cerrarle los pulmones, ya, no respira más. ¿Qué pasó con usted? Hasta ahí llegó, ¿cierto? Dios te da la oportunidad de que cada día puedas despertar, cada día puedas amanecer y tener un día más de vida. Él es el dueño de todo. Entonces, cuando sabemos y entendemos que Él es el dueño de todo, muchas veces nos sentimos muy grandes por nuestros títulos. De pronto nos sentimos, es que yo soy máster en tal cosa, es que yo soy licenciado en lo otro, es que yo saqué una carrera en Harvard. Eso es basura al final. Eso podrá servir acá, pero impresionar a eso a Dios, no. Puede ser que tenga los títulos, claro que sí. Puede ser que te hayas esforzado y hayas hecho muchas cosas para lograr esas cosas en el mundo, pero si no lo estás usando para el servicio de Dios y el servicio de los demás, ¿de qué sirve entonces? ¿Me estoy explicando? Porque al final la grandeza no es en quienes somos, sino en lo que hacemos también.
Volvemos a ver ese punto. El ser humano siempre ha tenido ese sentimiento de grandeza, ese sentido de grandeza de impresionar a otros o inclusive de pasar por encima de los demás. Pero algo debe ocurrir, iglesia, cuando una persona llega al conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que sucede, iglesia, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo? Número uno, nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. Y número dos, nos convertimos en siervos de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Nos convertimos en hijos, claro que sí, tenemos esa identidad de ser hijos de Dios, pero de la mano de ser hijos de Dios, nos convertimos en siervos de Dios. Y nos convertimos en siervos de Dios y a la vez en siervos de los demás. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Por qué siervo de Dios? Porque es esa persona que está enteramente sometida o entregada al servicio de los demás. ¿Y por qué lo digo, iglesia? Sabemos que nosotros debemos ser imitadores ¿de quién? Imitadores de Cristo, ¿cierto? Esa es nuestra meta. La meta de todo cristiano, ese es el famoso ADN, ¿verdad? Ahora que está muy de moda el ADN morado, ¿verdad? Ahora está muy de moda el ADN manudo, ¿no? Con Carevic, no, mentira. Va a ver qué va a pasar este campeonato. No, aparte, tema aparte. El ADN está muy de moda, ¿cierto? El ADN de todo cristiano está, número uno, en imitar a Cristo y servir a los demás. Vemos cómo el Hijo de Dios, que estaba ya en su trono, Él se despojó de todo lo que tenía, de estar sentado en su trono, y Él bajó a relacionarse con cada uno de nosotros. Y Él dice en ese versículo que leíamos, mas yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de los demás. Hay unos versículos que quiero que veamos y vemos cómo podemos ver que Jesús es ese siervo de Jehová. Y uno de ellos está en Isaías capítulo 52 del 13 al 15. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Amén, ¿lo tenemos? Ok, dice así. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. He aquí que mi siervo será prosperado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Amén. Filipenses, vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículos 5 del 8 al 10. Vamos a verlo en esta mañana. Amén. Capítulo 5, Filipenses, y lo vamos a leer del 5 al 10. Vemos cómo Pablo también les está escribiendo a los filipenses sobre esa importancia del servicio. Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Podemos comprender eso? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vemos, Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Para qué? Para que usted hoy tenga vida eterna, para que usted hoy tenga acceso al Padre y que pueda también comprender ese mensaje que Él quería transmitirnos de que hay un valor importante en lo que es el servicio. ¿Cuál es el origen de la palabra siervo?
Viene del latín servus, que significa sirviente. Wow. Siervo significa sirviente. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Cómo se distingue el siervo entonces? El siervo es un trabajador que presta sus servicios a un superior denominado Señor, a quien le entrega los frutos de su labor. Todos tenemos un Señor en los cielos, amén. Ahí vemos en Mateo 20, 26, 27, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo le debemos servir a Dios entonces? ¿Cómo le podemos servir al Señor? ¿Con lo que nos sobra? ¿O debemos servirle con excelencia? ¿Qué opinan ustedes? Debemos servirle con excelencia. La palabra servicio tiene tanto peso espiritual que es funcional también en la vida cotidiana. Sabemos hoy en día que existen las famosas oficinas de servicio al cliente, ¿cierto? Hay empresas que contratan personas exclusivamente para dar un buen servicio al cliente. Por ahí dicen también que el cliente tiene la razón, ¿verdad? En ese mundo. Hay algo importante atrás de la palabra servicio. Y les voy a dar un consejo también. Para los que trabajan, para los que hacen diferentes actividades, haga todo lo que haga con amor. Número 1, hágalo con el deseo de ayudar a los demás. Hágalo con el deseo de servir a los demás, que esa persona quede agradecida por lo que usted hizo con ellos. Y ahí podrá ver cómo se cumple también eso que habla el Señor sobre el valor del servir a los demás. Haga lo que haga, hágalo con excelencia para el Señor. Si lo hace ya en el mundo, si lo hace con excelencia en el mundo, podemos hacerlo también en la iglesia con excelencia. Podemos servirle a Dios con excelencia en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos lograr. Como vemos, o cuando vemos personas ejerciendo el servicio hacia otras personas, ahí se manifiesta la esencia de Dios, o en las palabras de Jesús, más cuando se hace por amor a otros y no solamente cuando hay un tema económico de por medio. ¿Qué problema es eso, iglesia? Que muchas veces, si no hay plata de por medio, no se mueve la gente, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando usted puede ver personas que son serviciales, que son atentas, que te atienden bien, te atienden de buena manera. ¿Usted se siente bien o estoy equivocado? Y se crea un vínculo cuando usted es bien atendido en un lugar donde usted vaya, usted va a querer seguir visitando a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está teniendo una actitud cristiana. ¿Me estoy explicando? Cuando servimos a Dios, servimos con excelencia. Jesús en Lucas, como lo estamos viendo, va más allá de esos límites y rompe ese límite que existe. Jesús, cuando estemos todos, iglesia, ya en las mesas compartiendo, Jesús, ¿qué va a hacer? Se va a enrollar las mangas. Jesús se va a enrollar las mangas. ¿Para qué? Para servirle a usted, para servirme a mí, para servir a Tao, para servir a Julián, para servir a todos. ¿Qué ejemplo de grandeza está dando Jesús a cada uno de nosotros? Dios siempre busca el que nosotros podamos crecer. Qué hermoso sería, iglesia, que en este lugar donde nosotros nos congreguemos, que podamos tener esa misma actitud de Jesús y decir, bueno, hay trabajo que hacer, bueno, me enrollo las mangas y nos ponemos a trabajar. Que hay necesidades en la iglesia, me enrollo las mangas y comienzo a servir y a trabajar en la área que se necesite. Porque hay mucho por hacer, ¿cierto, pastor? Hay mucho trabajo por hacer en la obra del Señor y se necesitan manos nuevas, manos frescas, personas que quieran servir a los demás. Para mí la iglesia es como ese lugar de entrenamiento de servidores. Es donde usted puede llegar y decir, bueno, yo quiero venir a servir en lo que se necesite. Hay que pintar, hay que chapear, hay que estar en la puerta, hay que servir agua, hay que predicar, hay que alabar, hay que limpiar baños, hay que ser maestro, hay que hacer la tapia, pastor. ¿Cierto? La iglesia es terreno fértil para que usted pueda crecer en el servicio.
Muchas veces pensamos, ay no, es que qué tirada la iglesia lo explotan a uno, ni le pagan a uno nada, pastor, qué tirada, ¿ah? Ni 1000 colones le dan a uno, ni un vaso de agua. Pues el de arriba te lo va a pagar, ¿cierto? El de arriba te lo va a recompensar. Menciona más versículos bíblicos, hay más versículos bíblicos que hable sobre servir. Quiero que veamos varios versículos que están acá. Uno está en Romanos, capítulo 12, versículo 11. Cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. Romanos 12, 11. Y lo vamos a leer del 11 al 18. Dice así: en lo que requiere diligencia, no, ¿qué dice? Perezosos, sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice más: bendecir a los que os persiguen y no maldigáis, gozaos con los que gozan, lloran con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Pero ¿qué nos dice ahí? No perezosos. No debemos tener pereza. Debe haber gozo en nuestro corazón cuando hay alguna necesidad donde yo o nosotros podemos ser útiles. Qué bendición, iglesia, que nosotros con nuestra vida seamos recordados como una vida de servicio, como una vida activa, de que podemos servir y dedicar nuestro tiempo a otros. San Juan 12, 25, 26, lo vamos a leer también. Amén, ¿lo tienen? San Juan 12, 25 al 26, dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, ¿qué dice ahí? Si alguno ¿qué? Me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué pasa ahí? Mi Padre le honrará. Todo lo que usted haga en la iglesia del Señor, o todo lo que usted haga por los demás, hay una recompensa en los cielos. ¿Qué dice Jesús ahí? Mi Padre lo honrará. ¡Qué bendición! Todo lo que usted hace, Julián, todo lo que usted hizo acá pintando la iglesia, todo el trabajo suyo, Fran, todo el trabajo de la hermana Hilda, de todos los que trabajan. Aquí vemos ese versículo, que el Padre que está en los cielos lo va a honrar. Muchas veces el ser humano es malagradecido, muchas veces el ser humano no comprende eso, ese tesoro maravilloso que tenemos, que nuestro Padre honrará todo aquello que hagamos por el Señor. Gálatas 5 del 13 al 15, lo vamos a ver también. Quiero ver varios versículos bíblicos. Gálatas 5 del 13 al 15. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos está enseñando? Sino que servíos, ¿cómo? ¿Con pereza? ¿Con desgano? ¿Con desmotivación? Sino con amor los unos a los otros. Eso nos está enseñando la palabra del Señor. Hay otra historia que está en la carta de Hebreos, y parece que sucedía algo en ese lugar, en ese momento, que había de pronto un desánimo en la iglesia, había de pronto algo que estaba sucediendo, y Pablo nos bendice con esta carta que está en Hebreos, y capítulo 6, versículo 10 al 12, vamos a comenzar leyendo. Hebreos 6, del 10 al 12. Ok, ya está. ¿Qué dice? Porque Dios no es injusto
¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Dios, ¿qué dice? No es injusto para olvidar nuestro trabajo, todo lo que hayamos hecho por amor. ¿Y qué dice? A su nombre y habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, vamos a ver si Alvarito me lo pone, Hebreos 10, 25. No dejando, ¿qué dice? Nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si Pablo mandó esa carta, escribió eso en ese momento, en ese lugar, había gente que estaba dejando de congregarse. ¿Me están siguiendo? Había gente que se había desmotivado por alguna razón, algo sucedió, alguna diferencia y había decidido mejor no congregarse. Pero Pablo dice, pues no dejando de congregarnos, dice esta versión, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y entendemos que el día del Señor está cerca, amén. Hebreos 12:12 también quiero que lo veamos, vamos a ver si Alvarito me lo pone ahí. Hebreos 12:12, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? No lo comprendemos exactamente, pero probablemente había un desánimo en la gente. Había gente que se había desmotivado por alguna otra razón, se había desanimado, pero estamos viendo cómo el escritor está motivando a esa gente a que se involucre, a que se vuelva a meter de lleno, que quiera servir, que quiera estar en acción en la iglesia. ¿Pasará eso de pronto? Es muy dado. ¿Por qué? Porque el enemigo, esa es la herramienta número uno que va a utilizar en la iglesia, y una de esas es la desmotivación. Que la gente se desmotive. Ay, no, es que a mí no me ponen a hacer tal cosa, es que como a mí no me llaman, es como que a mí no me dicen, entonces ya yo no hago. No, me explico, que nosotros seamos más bien lo que queremos involucrarnos. Se dice que hay oración, ok, sirva en oración, venga y ore. Si los sábados a las 8 de la mañana hay limpieza del templo, algunas veces, hermanos, solamente llegan 2 personas o solamente una persona. ¿Es justo? No es justo. ¿Por qué? Porque somos más de 60 personas de los que estamos aquí y podemos llevar la carga de manera compartida y a la vez ser bendición. ¿Me estoy explicando? Podemos servir de muchas maneras. Como les estaba diciendo, debe haber ese ADN en todo cristiano nacido de nuevo de servir. Un cristiano, para mi pensar, un cristiano que no valora el servicio, y no sé en quién ha puesto su mirada, ¿verdad? No sé cuál es su Dios. Un cristiano que no ama servir no conoce todavía a su maestro. ¿En qué estamos poniendo la mirada entonces? ¿O qué nos podrá desmotivar para no servir? Muchas veces nos desmotivamos por las personas, por los líderes, por los pastores, por cuanta cosa sea, que un hermano me saludó feo en la entrada, ¿verdad? Por ahí me di cuenta, ¿verdad? Ay, mira, es que fíjate que un hermano me saludó muy feo en la entrada. No sé qué querrá decir con feo, ¿verdad? Entonces se fue de la iglesia. Entonces, ¿venía a la iglesia por ese hermano o venía a la iglesia por Dios? ¿Me explico? Nosotros debemos poner la mirada no en la gente. No ponga la mirada en mí porque yo puedo equivocarme. Cuando usted venga, ponga la mirada en Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es el único perfecto. Él es el que nunca falla. Es interesante, iglesia, porque vemos muy dado hoy en día el famoso Keylor Navas, ¿verdad? Keylor Navas, en su mayor, ¿verdad?, gloria, todos los chiquillos, ¿verdad?, querían ser como Keylor Navas, ¿verdad? Todos los chiquillos comprando camisetas de Keylor Navas, todo el mundo Keylor Navas acá, Keylor Navas allá, y todos, ya no habían jugadores de defensa ni delanteros, todo el mundo quería ser portero, por Keylor Navas. ¿Qué pasó con Keylor Navas? De pronto, él fue un ejemplo para esas personas. Y él todavía sigue siendo un ejemplo. Una persona humilde, una persona también temerosa de Dios, he escuchado. Pero vemos cómo una persona puede dar ejemplo a otras de una manera correcta. Tao, usted puede ser ejemplo para otras personas. Julián, usted puede ser ejemplo para otras personas. Dios nos llama a ser ejemplos de los demás. Del tema del título que les estaba hablando, sobre
líder o siervo, existen muchos buenos líderes hoy en día, en todo ámbito, pero no siempre son siervos de Dios. Entiendo que existen muchos líderes. Hay líderes comunales, hay líderes de pronto en los colegios, hay líderes de pronto en las universidades, pero no todos son temerosos de Dios o no todos tienen ese llamado. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba más pequeño, en el barrio, habían como 4 chiquillos y como 2 chiquillas, ¿verdad? Había una de las chiquillas que era la líder del grupo, ¿verdad? Era la que mandaba, vamos a jugar tal cosa, y todos tenían que obedecerla, ¿verdad? Vamos a ir a tal lado, todos los chiquillos iban también. Y yo recuerdo que mi esposa y yo hablábamos de eso, de que esa muchacha era una buena líder. Ahora, ¿será que esa persona va a llegar a ser sierva de Dios? No lo sabemos. Tendrá que tener un encuentro con el Señor. Entonces vemos como existen gente que crece con ese liderazgo. De pronto hay líderes comunales muy buenos, pero muchas veces no son cristianos. Puede ser que haya líderes en el trabajo, en las grandes empresas. Pueden ser también que haya líderes políticos que ejercen control sobre la gente, ya sea para bien o también para mal. ¿Me estoy explicando? Puede ser que haya de esos 2 tipos de líderes. Ahora, en las iglesias muchas veces también hay líderes. Hay gente que ya trae eso, ese liderazgo. Pero muchas veces, yo en lo personal, prefiero ver primero los frutos de esa persona. Prefiero ver qué tipo de frutos está mostrando esa persona. ¿Por qué? Porque debemos seguir a siervos de Dios y no solamente a líderes. ¿Por qué? Porque de pronto muchas veces puede ser, o ha pasado en las iglesias, no sé si me equivoco, que de pronto han habido líderes muy buenos, líderes que mucha gente los sigue, terminó enojándose por alguna otra cosa y se apartó de la iglesia. Se llevó la gente para otro lado y dividió la iglesia. Para mí, si eso sucede, pues para mí no es un líder espiritual. ¿Por qué? Porque la división nunca va a estar en los planes de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Por qué? Porque debemos estar unidos, debemos trabajar unidos, juntos como un solo equipo, sirviéndonos los unos a los otros. Por naturaleza o costumbre de este lado, se ha acostumbrado siempre el famoso cacique, ¿verdad? Los famosos caciques, esos líderes respetados en los pueblos, inclusive algunas veces hasta podían curar personas. Qué curioso, ¿no? Pero igualmente, liderazgos fuertes pueden ser usados para el mal, y ese es el cuidado que hay que tener a diferencia de los siervos de Dios. Liderazgos fuertes en las iglesias son necesarios, pero esos líderes tienen que ser primeramente siervos de Dios. Primeramente tienen que ser personas que oren, personas que de verdad pasen tiempo con el Señor, que crezcan en el conocimiento de la palabra. Pero antes de ser líder, debe ser ejemplo. ¿Me estoy explicando? Debe ser ejemplo de qué? De lo que dice la palabra. Si ese líder está actuando no conforme a la palabra, para mí ya no es un líder. ¿Me estoy explicando? Podrá seguir siendo líder, pero si no está actuando conforme a la palabra, yo no lo debo seguir. ¿Me estoy explicando? Y ese es el cuidado que debemos tener. Y eso ha sucedido en todos los niveles. Debemos pensar que los liderazgos son necesarios y son buenos, pero necesitan ser liderazgos espirituales. Hoy en día puedan que haya líderes natos, fuertes, e inclusive puede ser que haya líderes fuera de las iglesias, que en algún momento estuvieron en las iglesias, y ¿sabe qué sucede? Le están haciendo daño a la iglesia del Señor a nivel general. Suele pasar. Me explico, personas que en algún momento fueron parte de la iglesia del Señor, y quiero ser sincero en esta mañana. Me estoy explicando, porque hay que tener cuidado. ¿A quién seguimos? Si ponemos la mirada en el hombre, fallamos. Tenemos que poner la mirada en el Señor en todo momento. Por eso Jesús nos advierte en Mateo 7, 15 al 20: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y dice que se levantará también falsos profetas. Y debemos estar apercibidos, debemos estar siempre verificando los frutos de esa persona. En mi anterior prédica, ahora para fin de año, les estaba hablando sobre Jesús el radical. ¿Quién debe ser su líder? Por excelencia, Jesús.
que asimismo se hace llamar siervo de nosotros. El líder que usted debe poner su mirada se llama Jesús. Ahora, usted tiene que seguir ejemplos en la congregación, ejemplos de personas de servicio, de personas que llegan temprano y están deseosas a servir, personas que se involucran en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados también a servir y no ser servidos. ¿Cuántos me están siguiendo? Debe haber ese amor, debe haber esa pasión por servir. Como les decía en esa prédica, Jesús vino a quebrar todo esquema humano. ¿Por qué? Porque en el mundo existe eso, existe el liderazgo, pero debemos en la parte espiritual pesar esos líderes también, si son líderes espirituales realmente y se están actuando conforme a la palabra del Señor. Jesús es ese radical, es el mismo que dijo que Él mismo le indicará dónde sentarse y se pondrá el delantal, se enrollará las mangas y nos servirá a nosotros. Porque el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea el servidor de los demás. Eso es lo que nosotros debemos poner esa mirada. Los líderes que humanamente conozcamos no siempre van a ser siervos de Dios y no siempre van a obrar conforme a la palabra. Los siervos de Dios siempre van a dar frutos basados a la voluntad de Dios y su palabra, y siempre son llamados a dar ejemplo de la grey. ¿Cuántos me van siguiendo? Son llamados a ser ejemplos de la grey. Los siervos de Dios aman servir al Señor con sus vidas y dar todo por los demás. La iglesia debe estar apercibida en saber diferenciarlos. No estoy diciendo que llamar líder a una persona sea malo o pecado, pero ese líder, antes de llamarse líder, debe ser primero un siervo de Dios y ser esa clase de ejemplo que necesita dar a los demás. Buscar tener una vida de oración, y no solamente eso, sino necesita santificarse todos los días. Todos los días necesita santificarse. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar buscando cómo destruir. Va a estar buscando cómo poner zancadillas para cuando de pronto Tavo se involucre a servir. El enemigo lo va a atacar de diferentes maneras, pero él necesita santificarse, necesita orar todos los días, necesita buscar de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo a otra persona. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque sabemos que un reino dividido nunca va a prevalecer. Dios es claramente en su palabra y nos llama a que nosotros como iglesia debemos permanecer como unidos. Debemos permanecer unidos juntos, soportándonos los unos a los otros. Y no solamente eso, sino sirviéndonos con amor los unos a los otros. ¿Cuántos están aquí? El buen líder siempre debe ser una persona conforme al corazón de Dios y debe ser un servidor para los demás. Toda la iglesia en el mundo está urgida de siervos, de obreros para la viña del Señor, para el crecimiento y que se pueda dar la expansión del reino. Dios está urgido que usted se levante, que usted sirva, que usted participe. Y lo más hermoso, iglesia, es que como Jesús dijo, Él no vino a ser servido, sino a servir. Hay algo maravilloso atrás. Cuando usted comienza a hacer eso en sus vidas, usted comienza a vivir realmente en el propósito de Dios. Cuando usted actúa y hace algo por los demás, usted está de verdad teniendo una vida de gozo. ¿Por qué? Porque usted ya está crucificando su carne, sus gustos, sus necesidades por verla de los demás. Usted comienza a vivir en el propósito de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Que nos quede claro, iglesia. Dios tiene la puerta abierta a nuevos siervos, nuevos servidores que quieran ser ejemplo del Señor, para el Señor de los señores y para la iglesia. Si Él lo enseñó es porque tiene un valor muy alto para nuestras vidas. Que nuestra vida, iglesia, de hoy en adelante sea una vida de servicio. Yo no sé cuántos años Dios le dará a usted, no sé, pero que cada año de su vida usted pueda decir: le he servido al Rey de Reyes, Señor de Señores, en todo lo que yo he podido ser útil. El ser útil, iglesia, eso es bendición. El que usted pueda llegar y decir: hay una necesidad, llámese como se llame, resulta que hay que abrir el portón todos los domingos, yo voy a estar ahí, no hay quien lo abra. Frank, mira, usted es el líder de los servidores. Ese es un problema, quiero hablar de eso también, quiero que me den libertad de hablar de esos temas. Pasa algo, muchas veces
cuando se nombran líderes en las iglesias, se cree que es la persona que se le toca hacer todo. ¿Qué problema, no? Ah, no, ahí está Fran, es el líder. Entonces, ¿y que él abra? Y que él abra puertas, que él encienda abanicos, que él se encargue de todo, porque es el líder. Pero él está siendo ejemplo para usted, para que usted también lo imite, para que usted pueda hacer también lo que él hace, de poder venir. Y si él no está, si él no llegó temprano, bueno, pastor, aquí estoy, ocupa que le abra las puertas, yo lo voy a hacer. Resulta que hay ventas o hay alguna actividad y no hay quien cocine. Bueno, yo cocino. Que no hay maestros de escuela dominical, que suele mucho pasar en las iglesias. Yo no lo puedo comprender. Pastor, estoy a punto de hacerme maestro de escuela dominical. A ver si funciona, no sé. Dice mi esposa que yo no tengo mucho talento con los niños, ¿verdad? Dice que al rato todos se me van, ¿verdad? Pero bueno, iglesia, hay terreno fértil para que usted pueda poner su servicio al servicio del Señor. Ahora, la iglesia lo va a honrar, puede ser que no, pero Dios sí lo va a honrar porque Él es fiel a su palabra. ¿Me estoy explicando? Dios no es mentiroso. Dice que mi Padre lo honrará. Y yo quiero creer eso. Yo quiero que todo lo que hagamos, que todo lo que usted ha hecho por la obra del Señor, Dios lo honre en algún momento y lo llame siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bendición, iglesia, que usted pueda estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ver a Jesús cuando usted llega, ver a Jesús con delantal, ¿verdad? Arrollado de las mangas. Venga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y siéntate acá en la mesa, porque te voy a servir. ¿Podemos comprender eso? ¿Podemos comprender eso? Hay un valor grande cuando usted sirve a los demás. Es caminar en ese propósito maravilloso del estar usted aquí en la tierra. Cuando analizamos y vemos todo lo creado por Dios, las aves, todos los animales, todo lo que vemos, todo lo que existe, le sirve a Dios. ¿Cierto? Aún las abejas le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque polinizan las flores. Todo le sirve a Dios. Los animales, los pájaros, cuando comen un fruto y llegan y por allá tiran una cuita, ¿verdad? Allá nació un árbol. Están ayudando al Señor a la creación. Todos los que respiran alaben al Señor. Para mí ese es el significado maravilloso, que nuestra vida sea una vida de servicio. Tao. Vemos qué importante eso que estaba contando Gustavo. Si las abejas cumplen una función importante en la creación del Señor, usted también juega un rol importante en la obra del Señor también. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo digo esto, todos los días la iglesia del Señor está jugando partidos finales. Pastor, todos los días, no es Argentina-Francia, sino es la iglesia del Señor contra el enemigo. Muchas veces la iglesia del Señor sale sin portero, sale sin defensa, sale sin delanteros. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera meterse al equipo y servir y decir, no, me pongo el uniforme, me meto al equipo de Dios y quiero servir. ¿Por qué? Porque vamos a vencer al equipo del enemigo, vamos a salir adelante, vamos a seguir extendiendo el reino, vamos a seguir llevando su palabra, vamos a seguir anunciando que existe un Dios maravilloso, un Dios poderoso y que está muy pronto a venir por su iglesia. Entonces, por ahí aquel versículo habla de que aun si nosotros valemos mucho más que las aves, y sabemos que las aves cumplen un rol importante en la parte ecológica, usted también cumple un rol en la obra del Señor en el reino de los cielos. Amén, iglesia. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Vamos a orar y darle gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido y que haya sido de gran bendición para su pueblo. Padre celestial, te damos gracias, Señor,
por habernos dado la dicha, Señor, la bendición de poder estar acá un día más, Señor. Padre, este año nuevo, Señor, son nuevas oportunidades, Padre Santo. Señor, si hemos estado desmotivados, hemos estado con las manos caídas, Señor, es porque hemos estado, Señor, sin hacer cosas, Señor. Hemos estado, Señor, sin servirte, Señor. Hemos estado, Señor, de activar, Señor, actuar, Señor, poner a funcionar, Señor, nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, Señor. Padre, sabemos que en esta iglesia, Señor, y en todas las iglesias, Padre, tú tienes dones, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Aquí hay personas, Señor, con talento, Señor. Aquí hay personas, aquí hay maestros, Señor Jesús. Aquí hay personas que saben de construcción, Señor. Aquí hay personas que saben de números, Señor. Aquí hay personas que saben predicar, Señor. Aquí hay personas que saben cantar, Señor. Hay personas que saben limpiar, Dios. Hay personas que saben enseñar, Señor. Hay personas, Señor, que oran, que interceden, Señor Jesús, Padre, y puede hacer que estén dormidas, Señor. Señor, activa en esta mañana, Señor, a tu iglesia. Activa, Señor, a cada persona en este lugar, Señor. Señor, que primero te conozca a ti, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Que te podamos reconocer que sin ti, Señor, somos nada, Padre. Somos nada, Señor, y que podamos con nuestra vida, Señor, decirte, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, estoy disponible en lo que tú me necesitas, Señor. Hay mucho trabajo por hacer, Señor. Señor, sabemos que muy pronta tu venida está, Señor, a la tierra, Padre, y tú vienes por una iglesia, Señor, que esté lista, por una iglesia que esté preparada, Señor, no una iglesia desmotivada, no una iglesia caída. Tú quieres una iglesia activa, Señor, una iglesia ferviente, Señor, que ame el servicio, Señor, que ame servirte, que ame predicar, Señor, que ame, Señor Jesús, visitar lugares, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor. Que podamos ser, Señor, quien tú quieres que nosotros seamos en este lugar, Señor. Cumple, Señor, cada uno de nuestros propósitos, Señor, del estar acá, Señor. Tú no haces casualidades, Dios. Y el que nosotros estemos en este lugar es porque tú tienes un propósito, Señor. Tú tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Señor, que podamos decirte, henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. ¿Qué necesidad hay, Señor? Yo voy a buscar qué hay que hacer, Señor, en qué hay que ayudar. Porque reconozco que el Maestro Jesús fue el servidor por excelencia. Jesús dejó un ejemplo, Señor, que nosotros debemos tener una vida de servicio y de amor a los demás, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con amor, Señor. Que podamos servir con amor, con pasión en la iglesia, Señor, y aún fuera de la iglesia, Señor. Donde quiera que estemos, en los trabajos, Señor, en las familias, Señor, en los barrios, Señor, en todo lugar, que podamos ser personas de servicio, Señor. Personas serviciales, Señor, personas disponibles, personas que amen servirte, Señor, a pesar de que de pronto humanamente vemos que las cosas son distintas. Sabemos que tú eres el que paga, Señor, tú eres el que recompensa, Señor, y tú eres el que honra, Señor Jesús. Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor. Bendice cada persona, cada familia, Señor. Y que este año, Señor, sea una época linda, hermosa para tu iglesia Betel, Señor. Señor, levanta, Señor, siervos, Señor. Levanta siervos, Señor, en tu iglesia. Personas que clamen todos los días, personas que oren, personas que busquen tu presencia. Personas, Señor, que quieran santificarse cada día para servirte a ti, Señor. Personas que quieran apartarse del mundo y servirte a ti, Señor, en todo momento, Señor. Darte las primicias de nuestras vidas, Señor. Darte lo mejor de nuestros corazones, Señor, y nuestras vidas a ti, Padre. Ser útil, Señor, en tu reino, Dios. Así sea, Padre. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice, amén, iglesia, que Dios les bendiga.